El decreto de necesidad de urgencia, el 20 de diciembre del año pasado por cadena nacional, después de la devaluación, previamente a lo que después fue también la ley ómnibus, que fue finalmente y por el momento rechazada en diputados, pero que el gobierno viene preparando un proyecto que formalmente todavía no presentó, lo que sí está en vigencia en este momento es ese decreto de necesidad de urgencia 70. Es un paquete, como ustedes saben, que incluye modificaciones normativas, que plantea la derogación completa de algunas leyes, como la de alquileres, la de abastecimiento, la de góndolas, la ley de compra nacional, entre muchas otras. Es un decreto también que pretende reprimir la protesta social, que afecta a regulaciones fiscales, que afecta además de esas regulaciones fiscales, regímenes impositivos, aspectos constitucionales, cambios en el Código Civil y comercial. En materia laboral lo hemos tratado aquí muchas veces, pero impone una flexibilización profunda en las relaciones laborales, en detrimento justamente de las y de los trabajadores. Ese capítulo, que es el capítulo 4 del DNU, está actualmente suspendido por la Justicia del Trabajo a partir de presentaciones legales que hicieron las centrales gremiales, CGT, CTA y otras organizaciones, justamente en relación a la reforma laboral regresiva que significa. ¿Qué pasó en el Senado? Vamos a hacer un breve repasito. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en su carácter de presidenta del Senado, dio vía libre hace algunos días atrás para el tratamiento de este mega DNU que ingresó por esa Cámara, por la Cámara Alta. Ese tratamiento era algo que la oposición venía exigiendo, pero que no se terminaba de tratar en la Cámara. Finalmente fue el 14 de marzo, después de varias horas de sesión, cuando fue rechazado este decreto por 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones. En algún panorama, en algún trazo grueso de esa votación, el bloque opositor de Unión por la Patria aportó sus 33 bancas para ese no. Solo necesitaban 4 más para lograr el rechazo, pero se sumaron 9. Y acá hay un aspecto interesante, porque 5 de ellos responden de esos senadores, responden a gobernadores no peronistas de la Patagonia, del sur del país. ¿Qué pasó? Claro, quienes representan en esa Cámara a las provincias del sur del país se posicionaron de manera casi unánime. Es que las semanas anteriores los gobiernos provinciales de distintos partidos políticos habían tenido en las últimas semanas, como decía, una disputa fuerte con el Poder Ejecutivo justamente por los fondos públicos, por los fondos provinciales. De hecho, habían conformado, recordarán, el bloque Provincias Unidas del Sur. En la Cámara Alta, ustedes saben, cada provincia está representada por 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y este bloque regional de la Patagonia, que lo conforman 6 provincias, en total cuenta con 18 legisladores propios. En esa votación en el Senado, todos los senadores de las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego lo rechazaron. Fueron 2 los de Chubut y 1 de La Pampa, es decir, la Patagonia aportó 15 de los 42 votos de rechazo. Otro capítulo relevante se lo llevó lo que pasó en el partido Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque Martín Lustó votó en contra del DNU y, a pesar de que de sus otros 12 correligionarios en esa Cámara no lo siguieron, sí hubo uno que lo siguió, otro en abstención, la mayoría no lo hizo, lo cual generó críticas, por supuesto, internas y externas. Los votos afirmativos al DNU vinieron mayoritariamente de La Libertad Avanza y del PRO, y aunque el DNU sigue vigente, podríamos decir, aunque el DNU sigue vigente hasta su tratamiento en la Cámara de Diputados, porque las 2 cámaras deben rechazarlo, es decir, si una lo aprueba, queda en vigencia, y mientras no se debata, también queda en vigencia. Sí podríamos decir que ese rechazo en el Senado es un revés político
para el gobierno nacional. ¿Qué va a pasar en diputados? Bueno, hablamos con el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, que nos respondía lo siguiente. Vamos a escuchar un tramo de su mirada, a ver. Nosotros estamos trabajando permanentemente para poder rechazar el DNU en la Cámara de Diputados. Sabemos que tenemos que conseguir 129 votos. Debo decir que la semana pasada hubo una sesión especial que había convocado el bloque de Hacemos Coalición Federal, que La Libertad Avanza se opuso, y ese día terminaron sentados en las bancas 124 diputados. Y fue el día que los aviones no volaron a la Ciudad de Buenos Aires por la lluvia. Y así todo, terminamos 124, yo tengo mucha expectativa en que se dupliquen los diputados de la Unión Cívica Radical. Había 5 sentados en el recinto, ninguno pertenecía al sector de Martín Lustó, y después de haber visto a Lustó jugando muy fuerte en el Senado oponiéndose al DNU, hay cerca de 7 diputados en el bloque de la Unión Cívica Radical que responden a Martín Lustó y deberían sumarse a los 5 que están. A su vez, creo que los gobiernos provinciales, hay algunos que va a ser muy difícil que voten a favor del DNU. Estoy hablando de la provincia de Santa Cruz, que los 2 senadores ya votaron contra el DNU, y por lo que veo el gobernador Vidal sigue planteando lo mismo. O sea, estamos trabajando, con esto te cuento que estamos trabajando buscando los votos por fuera de los 99 de Unión por la Patria, que esos están todos juntos para rechazar el DNU, más los 5 de la izquierda. Nosotros tenemos que encontrar 129. Tenemos mucha esperanza que eso suceda, y que suceda lo antes posible. Respecto de... Muy bien, ahí escuchábamos a Eduardo Valdés en un primer tramo, hacía una suerte de poroteo respecto de los 129 votos que tienen que juntar en la Cámara Baja para rechazar el decreto de necesidad de urgencia 70 del gobierno. Un tramo más de Valdés, a ver. Respecto de que mandarían, si se rechaza el DNU, ley por ley, bueno, da lo mismo que manden ley por ley. Nosotros votaremos en contra de las leyes que creemos que van en contra de las mayorías de nuestro pueblo. No le tenemos miedo a eso. Y creo que tenemos que restituir varias leyes que ellos han derogado con el DNU, y vamos a restaurar esas leyes. No vamos a permitir que se cierre el Inca, que se cierre Radio Nacional, que se lleven por delante instituciones que costaron mucho tiempo poder realizarlas. Y creo que esa es la urgencia legislativa nuestra, reparar los derechos conculcados. Bien, hay un diálogo con unos tramos del diálogo con el diputado nacional Eduardo Valdés respecto de su mirada sobre lo que puede pasar con el decreto dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas. Algunos apuntes, y ahora quiero compartir algunas consideraciones de una periodista parlamentaria, Karina López Monja, pero el kirchnerismo de Unión por la Patria tiene, diríamos, el desafío de tejer por abajo, y otro desafío que es mantener unido su bloque. Sus diputados de la provincia del norte del país, de Tucumán, recordarán que se fueron en enero, son por ahora su única pérdida. ¿Por qué digo esto? Porque es relevante este sostenimiento del bloque unido debido a lo que suceda tanto en relación con el debate por el DNU
o como en la nueva ley ómnibus o ley bases que elabora el Poder Ejecutivo, que todavía no envió formalmente al Congreso de la Nación y que atraviesa todo eso, negociaciones del gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Y esas negociaciones impactan en los legisladores que representan, que provienen de cada uno de esos distritos, de cada una de esas provincias. Por supuesto que el quiebre de la UCR parece ser una hendidura posible para seducir radicales. Hay que ver qué pasa con otras posiciones, como es el caso de Coalición Federal, otros espacios provinciales que habría que tener alguna cautela sobre cómo van a ir dirimiéndose, porque entre estos aspectos, además de que el gobierno juega a ganar tiempo para hacerse de los votos, suceden estas negociaciones que decía que impactan en lo que acontezca en el DNU. Por un lado, ¿qué pasa entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales? Pero por otro lado, es ostensible que existe una interrelación, un encadenamiento entre lo que se debata sobre el DNU, pero también sobre el ómnibus, también sobre el pacto fiscal, el pacto de mayo, los acuerdos fiscales y algunas otras normas por fuera de las meganormas. De hecho, hizo en portada algunos periódicos. El debate por la nueva fórmula de jubilados que finalmente el gobierno sacó por decreto, el fondo de incentivo docente, el impuesto a las ganancias, es decir, todas esas conversaciones encadenan un debate que tiene que ver con el poroteo también del decreto de necesidad y urgencia. Quiero compartir con ustedes las consideraciones de Karina López Monja, que es periodista parlamentaria, que está diariamente dentro del Congreso, no sin antes hacer un apunte respecto de, además de los elementos que antes decía, gobernadores provinciales, encadenamiento de debates, el otro factor es la tolerancia social al ajuste, la tolerancia o la ebullición, podríamos decir, que también determinan el poroteo de los votos. Karina López Monja. El gobierno hace 15 días decidió, después de regodearse de que hizo trabajar a los legisladores en enero, el gobierno agarró y planchó el Congreso de una manera fenomenal. O sea, no está presentado el proyecto de ley bases en el Congreso, o sea, no está oficialmente presentado. Salió fallida la sesión de jubilados y lo que había supuestamente acuerdo, y se cagaron en ese acuerdo, y eso generó también mucha bronca, fue que se tenían que juntar de manera conjunta la Comisión de Presupuesto, que está al frente de Espert, y la Comisión de Previsión Social, que está al frente de una radical. Esa reunión era medio central porque en función de esa reunión se avanzaba con un dictamen del proyecto de jubilados. Y ahí es donde entra esto de la presión. O sea, los de Coalición Federal y en parte más sinuosa los de Innovación Federal, que son varios de las provincias, y los lilitos a la cabeza después, dijeron: nosotros no vamos a dejar que nos planches todo hasta después de Semana Santa y que los jubilados esperen. Entonces se había acordado esta reunión plenaria, presupuesto y previsión social, y a último momento Espert se caga en esa definición y dice que presupuesto no está, y el radicalismo define hacer la sesión igual. Esa sesión fue importante porque desde el PRO, desde Vidal hasta la coalición cívica, todo el mundo fue y presentó sus proyectos en relación al eje jubilaciones. Y de alguna manera, en este debate de ganancias, paquete fiscal, etcétera, estaba puesto a la discusión de: vos no nos vas a llevar de las narices con la nueva ley bases, algo tenés que ceder. Entre las cosas que tenés que ceder está la definición de de resolver lo de los jubilados antes, porque si no, los jubilados no van a cobrar ni en abril ni en mayo un índice nuevo, una actualización, y lo van a hacer recién en junio, y eso es un escándalo. Bueno,
Esa reunión fue bastante fuerte y un par de horas después el gobierno define hacer por DNU la actualización de haberes jubilatorios. Una de las cosas que circulaba en el Congreso era, antes de eso era, bueno, vos no accedés, o sea, vos nos bloqueás jubilados, yo no muevo un pelo por la ley bases. Es decir, todo eso va definiendo qué pasa con el DNU. Si no se genera un nivel de malestar mayor, el DNU no se trata, porque a nadie le conviene quedar pegado votando a favor. O sea, los sectores que no quieren votar en contra tampoco quieren ir y votar a favor, tipo Pichetto, Massot. Bueno, no quieren ir a votar o un sector del radicalismo no quiere ir a votar con el kirchnerismo en contra de la ley, del DNU, pero tampoco lo quiere hacer a favor, o sea, no quiere pagar el costo político bajo ni de un lado ni del otro. Entonces, de alguna manera el acuerdo es, mientras no estén los votos, nadie va a convocar a que haya sesión del DNU. Y yo creo que ahí el rol o la intención del Bloque de Unión por la Patria es tratar de tensionar con los puntos que sabe que hay acuerdo mayoritario. O sea, por ejemplo, restituir el fondo de incentivo docente es un acuerdo mayoritario. La única manera de que no avancen con el fondo de incentivo docente es o que lo reponga el gobierno nacional por decreto, o que acuerde el gobierno nacional reincorporarlo, o que negocie otras cosas con los gobernadores y los gobernadores se callen la boca. Entonces, para mí, la atención va a estar puesta en esas cosas. Bueno, jubilaciones es una, fondo de incentivo docente es otra, ganancias es otra. Y la ley bases, que no la tienen cerrada bajo ningún concepto, me parece a mí. Y bueno, y ahí también me parece que va a presionar. Pero la lógica del DNU es más esta, ¿no? Es esperar a que ir como tejiendo por abajo.